Hello, I am Isabela. Bueno, les voy a explicar cómo hacer oraciones afirmativas en pasado simple. Bien, primero y principal vamos a ver para qué usamos el pasado. El pasado se usa para hablar de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Ese es el uso. Vamos a dedicarnos ahora a trabajar con la forma affirmative, afirmativa. Normalmente este tiempo se da en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Dada la consulta, vamos a explicar cómo haríamos oraciones de forma afirmativa. En primer paso es tener súper claro que para armar una oración sí o sí necesitamos tener un sujeto más un verbo. Ese verbo obviamente que tiene que estar in past, tiene que estar en pasado. ¿Cuáles son los sujetos? Los sujetos son las palabras, por ejemplo, personal pronouns, los pronombres personales como I, you, we, they, he, she, it. O podemos tener, por ejemplo, nombres como decir Mary. Si yo tengo Mary, sé que es lo mismo que decir she. O puedo tener Peter, que es Pedro, que es lo mismo que decir he. O también puedo tener Mary and Peter, que es lo mismo que decir they, son ellos. Es decir, que puedo tener nombres, también puedo tener familiares, como decir, por ejemplo, my dad, mi papá, o your parents, tus padres. De cualquier manera, ya sea que tengamos I, you, we o they, he, she o it, o que tengamos algún nombre o familiar, estamos hablando de sujetos. Entonces, en primer lugar vamos a necesitar un sujeto y ese sujeto va a tener que estar sí o sí acompañado, o sea, le va a tener que seguir sí o sí un verbo. Y ese verbo va a tener que estar, como estamos ahí, en pasado. ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son las acciones. Como por ejemplo, jugar, correr, nadar, estudiar, dormir, ser o estar, vivir. Hay millones de verbos. ¿Cómo hacemos para que un verbo, como por ejemplo el verbo play, que es jugar, o el verbo go, que es ir, o el verbo be, que es ser o estar, estén en pasado? Bueno, todo esto va a depender de qué tipo de verbo estemos hablando. ¿A qué me refiero con esto? Que los verbos se dividen en dos grupos. ¿Sí? Los verbos de forma o de modo regular y los verbos irregulares. Los verbos regulares, regular verbs, son los verbos que tienen una regla. ¿Qué es lo que dice esta regla? Que para que el verbo esté en pasado, tiene que agregar ed, es decir, la ed. Al final del verbo se le agrega la ed. Eso quiere decir que es un verbo regular, porque no cambia demasiado y tiene una regla que repetimos. Bien, ahora, los verbos irregulares, como su nombre lo dice, no tienen regla. Por lo tanto, para saber qué tenemos que hacer en este caso, vamos a tener que tener a mano nuestra lista de verbos. Seguramente la profe les asignó, les dio alguna lista, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. El verbo go es el verbo ir. Ahí está en infinitivo, quiere decir que está sin conjugar. Si yo lo quiero transformar al pasado, lo transformo en went. El verbo have es tener o tomar. Si yo lo quiero transformar en pasado, se transforma en had. Ahora, los verbos regulares, por ejemplo, son bastante más piolas. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo play, que es jugar o tocar un instrumento. Si yo lo quiero poner en pasado, solamente le agrego la ed, played. Entonces, fíjense en que llamamos que es regular, porque la raíz del verbo, es decir, la mayoría del verbo, queda igual. Solamente cambia la finalización. ¿Sí? El verbo play, por ejemplo, o el verbo visit, que en pasado es visited, agrega la ed. Otro de los verbos irregulares, que es muy importante, que yo en este video voy a hacer una aclaración, es el verbo be, que es el verbo ser o estar. En pasado puede ser was
o puede ser were. Después más adelante les voy a explicar por qué tiene dos formas. Entonces, para yo poder armar una oración en pasado simple de manera afirmativa, sí o sí voy a tener que poner un sujeto seguido de un verbo en pasado. Voy a tener que saber si ese verbo es regular, por lo tanto le agregaremos la ed, o si ese verbo es irregular. Y en ese caso voy a tener que mirar la lista. Yo acá les voy a dejar anotado que es importante en este caso que recuerden la lista. Y de la lista van a tener que poner el verbo en la segunda columna. Después les voy a hacer una aclaración acerca de esto también. Muy bien. Esta sería la segunda columna, ¿sí? Columna de la lista. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una oración con el verbo play, voy a elegir cualquier sujeto. Por ejemplo, voy a elegir el sujeto play. Ya tengo el sujeto, primer ingrediente. El segundo ingrediente es el verbo. Si yo pongo play, es ellos jugar. Para poder transformarlo en pasado, le tengo que agregar la ed, porque en este caso estamos hablando de un verbo del primer grupo, es decir, de los regulares. Ahí me quedó, they played, por ejemplo, tennis yesterday. Yesterday es ayer. Es decir, que esa oración significa ellos jugaron al tenis ayer. Vamos a ver otro ejemplo con visit. Puedo decir he, o vamos a cambiar, vamos a decir John visited friends last weekend. Y ahí estoy diciendo, John es el sujeto, visitó, le agregamos la ed, porque es un verbo regular, amigos, el fin de semana pasado. Entonces, estos dos casos son ejemplos de oraciones afirmativas con verbos de tipo regular. Vamos a ver ahora con los irregulares. Tomemos el ejemplo de go. Si yo quiero hacer una oración con el verbo go, voy a decir, por ejemplo, she. No voy a poder poner go, porque si lo pongo go, está en infinitivo. La regla me pide que sea el sujeto más el verbo en pasado. Entonces, voy a tener que poner y mirar la segunda columna de la lista y voy a decir, she went, por ejemplo, shopping. Ella fue de compras on Saturday, el sábado. ¿Sí? Bien, así que ahí me quedó el sujeto she, el verbo went en pasado. Muy bien. Es una oración que tiene sujeto y verbo en pasado, así que está correcta. Vamos a ver con had. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, my brother had lunch? Ahí estoy diciendo, mi hermano, my brother sería el sujeto, y el verbo had está en pasado. Mi hermano tomó el almuerzo. Entonces, estas dos oraciones son ejemplos de oraciones afirmativas con verbos irregulares. Bien, entonces recuerden que para poder lograr un verbo regular, lo que vamos a tener que hacer es agregarle la ed. Y para poder lograr oraciones afirmativas en pasado simple, de los irregulares vamos a tener que chequear la lista. Muy bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para que estos verbos regulares agreguen la ed. Vamos a borrar este pizarrón. ¿Qué pasa? Como yo a los verbos le voy a tener que agregar la ed, le estoy agregando una partecita, ¿sí? Un sufijo, se llama, le estoy agregando una partecita más al verbo. Y esto va a implicar que probablemente cambie la ortografía. Es decir, que tenga que hacer alguna modificación en cuanto a la escritura. La primera regla dice que la mayoría, ¿sí?, de los verbos, estoy hablando de verbos regulares, ¿no? La mayoría de los verbos agrega la ed sin cambiar, ¿sí? Los ejemplos que vimos nosotros hoy en el pizarrón era played, visited. Fíjense en que ellos agregaron la ed y no hubo ninguna alteración en la escritura. Bien, esa es la primera regla. La segunda regla dice que los verbos, voy a abreviar verbos bebé, ¿sí? Los verbos terminados
en E. ¿Qué pasa con los verbos terminados en E? Por ejemplo, ¿cuáles son ellos? Supongamos el verbo live, el verbo like, el verbo, ¿qué otro más puede ser? Bueno, ahí tenemos live and like. Estoy pensando invite, puede ser también. Muy bien. Entonces, estos tres verbos son verbos regulares. Yo le debería agregar la ed, pero estos verbos terminan naturalmente con la letra e. Entonces, no es necesario agregarle otra e y la d. Entonces, en estos casos, solamente agregamos una d. Y nos queda live, se transforma en lived, like, liked, invite, invited. Entonces, los verbos terminados en e solo agregan d. Esa es otra de las reglas. Muy bien. Otra de las reglas de ortografía nos dice que los verbos terminados en consonante más y van a cambiar. ¿Cuáles son los verbos terminados en consonante en y? Por ejemplo, el verbo study, fíjense en que tenemos la consonante D y la Y, o el verbo cry, que es llorar, consonante Y, o el verbo carry, que es transportar, consonante Y. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es vamos a modificar la Y por una I latina ed. Cried, carried. Entonces, la regla nos dice que los verbos terminados en consonante más y cambian a I latina ed. Perfecto. Y el último de las reglas que vamos a trabajar es cuando tenemos verbos monosílabos. Esto quiere decir son verbos que están formados por una sola sílaba y cuya composición es consonante, vocal, consonante. En estos casos, lo que vamos a hacer es vamos a duplicar la última consonante. Vamos a ver algún ejemplo para aclarar esta regla. Por ejemplo, el verbo stop o el verbo plan. Entonces, la palabra, acá ojo porque si bien nos parece que hay dos consonantes, fíjense que por primero y principal que stop es un monosílabo porque no lo puedo dividir, lo mismo que plan. Stop es parar, plan es planificar. Entonces ellos consideran que es un sonido, consonante, consonante, vocal, consonante, lo mismo con plan, consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando le agregamos la ed, nos queda stopped. Planned. Doblamos la última consonante. Bien, entonces en este paso lo que hicimos es, hablamos de, cuando estamos hablando de verbos regulares, ¿sí? Decíamos que sí o sí teníamos que agregar la ed. Pero ojo, porque hay algunas cuestiones de ortografía, es decir, que al agregar el sufijo ed, que vamos a tener que considerar al momento de escribir. Y ahí tenemos todas las reglas. Muy bien. Eso es con respecto a los verbos regulares. Después, si les interesa, puedo armar un video acerca de cómo pronunciamos la ed. Porque vieron que yo no pronuncio played, digo played, visited, lived, liked, invited, studied, cried, carried, stopped, and planned. Si quieren después podemos armar un videito explicando los sonidos. Entonces, los verbos regulares pueden llegar a tener este tipo de modificación. Ahora, con respecto a los irregulares, que veíamos recién, dijimos que los irregulares cambiaban totalmente. Entonces, los verbos irregulares necesitamos saber la lista. Por ejemplo, en la lista nos va a aparecer que go se transforma en went, que have se transforma en had, que give, que es dar o regalar, se transforma en gave,
que el verbo be se transforma en was y were. Entonces, vamos a hacer hincapié en este último verbo. ¿Qué pasa cuando, porque acá me da dos opciones? El verbo be es el verbo ser o estar. Y me da dos opciones, ¿por qué? Porque cuando yo tenga el sujeto I, he, she o it, sí o sí voy a tener que usar was. Ahora, cuando yo tenga el sujeto you, we o they, voy a tener que usar sí o sí were. Entonces, tengo dos opciones. ¿Por qué tengo dos? Por una cuestión de que depende siempre, va a depender del sujeto que yo necesite usar. Ahora vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una oración con he, yo sé que con he, o sea, voy a tener que usar was. Yo puedo decir, he was at home. Él estaba en casa. Ahora, si yo quiero hacer una oración con we, no voy a poder poner we was, porque yo sé que con we uso were. We were friends. Nosotros éramos amigos. Ahí estamos hablando de oraciones afirmativas con el verbo was y were. Tengo el sujeto y el verbo en pasado. El sujeto y el verbo en pasado. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios les pueden presentar? Por ejemplo, les pueden dar una oración que ustedes tengan que completar. Como por ejemplo, yo digo, Peter, le dan el espacio, ¿no es cierto? Y entre paréntesis ponen el verbo play. Entonces, este Peter sería el sujeto y el verbo play sería el verbo. Yo necesito, después del sujeto viene el verbo en pasado. Yo necesito conjugar ese verbo en pasado. Entonces, sabemos que el primer paso que tenemos que hacer es pensar qué tipo de verbo es play. Play es un verbo regular. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es al verbo play conjugarlo de manera regular. Si es regular, dijimos que agregaba la ed. Así que ahí ya me quedó conjugado en pasado. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si en lugar de poner play, yo hubiese puesto el verbo go? Si hubiese puesto el verbo go así y yo tenía que conjugarlo, yo sé que go es un verbo irregular, entonces pongo went. El pasado de go es went. Bien. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo en lugar de poner el verbo go, ponía entre paréntesis el verbo be? Yo sé que be es irregular y que tiene dos opciones, was o were. Ahora, si yo tengo Peter, que Peter es lo mismo que decir he, yo sé que cuando yo tengo Peter voy a tener que pensar que estoy diciendo que ese Peter es lo mismo que decir he, entonces lo que yo voy a tener que hacer es completar con was. ¿Sí? Muy bien. Así que ahí está cómo hacemos para conjugar oraciones afirmativas en pasado simple. Principalmente vamos a tener que recordar que necesitamos un sujeto y un verbo, que los verbos se dividen en dos grupos, regulares e irregulares. Los regulares son los terminados en ed y los irregulares son los de la segunda columna. Así que bueno, es importante que tengan una lista de verbos irregulares para poder hacerlo, porque no hay forma de memorizarlo de ninguna manera. Así que acá les dejo mi video, espero que se suscriban, que le den like y que compartan. Si me quieren comentar en los comentarios, me quieren escribir en los comentarios, les mando práctica, y si necesitan lista de verbos, también avísenme y les mando, no tengo ningún inconveniente. Así que bueno, les dejo a todos, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir. Bye bye.